Gracias, señor presidente. Señora vicepresidenta, el BNG presenta esta enmienda a la totalidad del proyecto de ley para la creación del Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico desde una posición galega y popular, coherentemente de izquierda y, por lo tanto, consecuentemente partidaria de la lucha contra el cambio climático. La presentamos con el objetivo fundamental de colocar sobre la mesa dos debates que consideramos esenciales. El primero, sobre el propio sistema eléctrico y los costes abusivos del precio de la electricidad. El segundo, sobre los modelos de transición energética y la necesidad de abordar esa transición con perspectiva y justicia social. En relación con el precio de la energía eléctrica, porque es evidente que el Gobierno no está actuando como debería para poner fin a la escalada que estamos viviendo y que hoy marca un nuevo récord de 154 euros megavatio. Y hasta ahora solo se han planteado medidas paliativas que no van al fondo del problema cuando no son claramente fracasadas como las adoptadas en el mes de julio. En ese sentido, el propio proyecto de ley que nos ocupa tampoco representará una solución, más allá de que se marca un objetivo de descenso del precio de la energía eléctrica de 13% en 5 años, un objetivo más que modesto. En todo caso, lo primero que deberíamos preguntar es ¿un 13% en relación con qué? ¿Con los 35 euros de hace un año o con los 154, más del cuádruple de hoy? Es evidente que el problema no está en que, como dijo la ministra de Transición Ecológica, como dijo usted, tengamos que aprender a ahorrar, ni mucho menos la solución vendrá de echarle la culpa a Putin y de esperar que abra el grifo del gas. El problema radica en una regulación del sector eléctrico privatizado que favorece a las grandes empresas del sector, las que realmente deciden y gobiernan en este ámbito, y eso es lo primero que este Gobierno debería modificar. Por eso el BNG lo tiene claro. La solución real pasa por nacionalizar las grandes compañías eléctricas, porque si la electricidad es un bien esencial, debe estar bajo control público. Partido Popular y Partido Socialista son responsables de la privatización del sector energético público y de una regulación que, como digo, está hecha a su medida e impúdicamente sellada por las puertas giratorias y la presencia de exministros y expresidentes como González Aznar en los consejos de administración con indecentes compensaciones económicas. Es fundamental que existan empresas públicas de energía que faciliten intervenir en el mercado. Y digo empresas públicas, en plural, porque nosotros aspiramos a que Galiza pueda contar con una empresa pública galega que gestione la generación de energía, empezando por asumir las concesiones hidroeléctricas que caduquen. No estamos hablando de nada tan extraño, teniendo en cuenta que en nuestro entorno político más inmediato, por ejemplo, en Italia o en Francia, existen potentes empresas públicas o de mayoría pública que facilitan que esos Estados puedan intervenir con mayor facilidad en el mercado energético. Por ejemplo, en el caso de Francia, para fijar precios máximos a la energía nuclear. En todo caso, es necesario y urgente modificar una regulación del sector eléctrico que, como decía, favorece sobremanera los intereses de las grandes corporaciones, empezando por modificar los criterios de subasta que llevan a que la última oferta más cara es la que acabe determinando el precio de la electricidad. Parece que aquí no opera el principio de oferta y demanda, o cancelando definitivamente una teórica deuda con el sector eléctrico nunca suficientemente justificada. Pero incluso en lo inmediato el Gobierno no está actuando con criterios sociales ni con medidas eficaces. Cuando se planteó la bajada del IVA al 10% de forma temporal, el BNG advirtió que no iba a ser una medida suficiente, pero en todo caso defendíamos que el IVA de la electricidad, a lo que estamos hablando de un producto esencial, bajase de forma permanente al 4%, que fuese eliminado también el impuesto especial del 5% y, atención, que no fuese suspendido el impuesto a la generación eléctrica que tienen que pagar las empresas, pero que se prohibiese por ley que ese impuesto se trasladase a los consumidores y consumidoras vía factura de la luz. Porque si eso no es así, es simplemente una falacia que sea un impuesto para las empresas. Es un impuesto que le pagamos a las empresas el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas.
Defendimos también eliminar de la factura eléctrica todos los cargos y peajes que no tienen que ver directamente con la generación y la distribución, desde las primas a las renovables hasta los costes extrapeninsulares, que deben ser abordados con cargo a los presupuestos generales del Estado. Y, por supuesto, una deuda eléctrica que, como decía, debe ser directamente cancelada. Es evidente que, trasladados a los presupuestos, aunque deban ser soportados por el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas, permite modular más fácilmente y hacerlo con mayor justicia social en función de una fiscalidad redistributiva y socialmente más justa. Y, por último, defendimos y seguimos defendiendo una tarifa eléctrica galega sobre la base de eliminar los costes de transporte, porque está claro que no es justo que Galicia, como país productor excedentario de energía eléctrica a un 30% en el año 2020, desde el cierre de las térmicas, que tuvo que pagar y continúa pagando los costes sociales y ambientales de una especialización que nosotros no decidimos, incluida la inundación de valles fértiles y el desplazamiento de poblaciones enteras, tengamos que pagar la energía de kilómetro cero que producimos al lado de nuestras casas al mismo precio que quien la consume a 600 kilómetros de distancia y sin los impactos ambientales que nosotros tenemos que soportar. Por cierto, esto que lleva décadas defendiendo el BNG lo defiende ahora, por ejemplo, Mañueco, del Partido Popular, o Lambán, del Partido Socialista. En segundo lugar, decía, debemos abordar cuáles son los criterios para una transición justa, y es evidente que los que recoge este proyecto de ley no son los adecuados. El Bloque Nacionalista Galego apoyaría un fondo de sostenibilidad del sistema eléctrico financiado por las grandes corporaciones energéticas, siempre y cuando, y esa es la clave, en esa ley quedase claro que los costes de esa financiación de ninguna manera puedan repercutirse en los precios de la energía, porque si no, volvemos a lo mismo, lo estamos pagando entre todos y todas y no las empresas. De la misma forma que denunciamos que no es transición justa cerrar la térmica de Aspontes o de Meirama sin alternativa de actividad económica para los cientos de trabajadores y trabajadoras afectadas, de la misma forma que estamos denunciando que no es transición justa imponer peajes en las autovías cuando no existen, como en el caso de Galiza, alternativas de transporte público ni de transporte ferroviario de cercanías o de mercancías, también decimos con claridad que no es transición justa encarecer los precios de los combustibles a los consumidores y consumidoras finales sin que existan previamente políticas públicas y programas eficaces que faciliten la transición al conjunto de la población. Una transición que, insisto, nosotros apoyamos. Y, por cierto, sin que el precio de la energía eléctrica descienda hasta situarse en niveles accesibles. Esto es elemental. Caso contrario, estaremos hablando de un modelo de transición solo para ricos, que puede convertirse en un factor más de exclusión social. Reparemos, por ejemplo, en el caso de la movilidad. Podríamos hacerlo en el de la calefacción o los usos domésticos de la energía. En el de la movilidad. Los ricos y las personas con capacidad económica ya compran coches eléctricos. El problema principal es quién puede comprarlos. ¿Saben ustedes, señoras y señores del Gobierno, sabe usted, señora vicepresidenta, que según los datos de que disponemos en el año 2020 el porcentaje de vehículos eléctricos vendidos fue de solo el 2% del total? ¿Saben ustedes que en ese año el vehículo más vendido fue un utilitario que parte de un precio poco superior a 9.000 euros? ¿Y saben que el vehículo eléctrico más vendido en ese año se sitúa de partida en más de 27.000 euros, 3 veces más, de forma que incluso con las ayudas públicas duplica el precio del utilitario de gasolina? Esa es la realidad y la dificultad de la transición a una movilidad más sostenible. ¿Creen ustedes, señoras y señores del Gobierno, que es justo encarecer los combustibles a las clases populares, a las mayorías sociales, a los trabajadores y trabajadoras, sin facilitar ayudas suficientes y programas públicos que realmente promuevan el cambio a la movilidad eléctrica? Encarecer el butano, el gas o el gasóleo con el que nos calentamos, cocinamos o nos movemos. ¿Calcularon ustedes, por mucho que hablen de ayudas y compensaciones, el impacto real en el sector de transporte de mercancías que se repercutirá a todos los consumidores y consumidoras, especialmente cuando no está desarrollado en buena parte del Estado de forma clara en Galiza el transporte ferroviario de mercancías?
¿Creen que se puede avanzar en la transición energética simplemente encareciendo el precio de los combustibles fósiles sin conseguir abaratar el precio de la electricidad y de las tecnologías que la utilizan, por ejemplo, en la movilidad? Quiero señalar, además, de que una medida como esta, en la que se traslada el coste de las primas a la renovable de la electricidad a otros carburantes, es especialmente lesiva para mi país, para Galicia, por una razón fundamental: una mayor dependencia del vehículo particular en relación con factores como la dispersión de la población y la ausencia de alternativas de transporte público, especialmente en el ámbito ferroviario, en el que arrastramos un déficit histórico que el Gobierno no está tratando adecuadamente, por lo menos si tenemos en cuenta los presupuestos del año 2021. Falta modernizar las líneas existentes, completar la red interior o dotar de servicios de cercanías a Galicia. Por eso, señora vicepresidenta, hagan ustedes los deberes, modernicen nuestra red ferroviaria y de transporte público, adopten medidas eficaces y valientes para conseguir un precio de la energía eléctrica accesible para todos los ciudadanos y ciudadanas, dejen de doblegarse frente al lobby eléctrico y actúen para poner la producción de energía al servicio no de las cuentas de resultados de unas pocas empresas, sino de las mayorías sociales. Para eso hay que actuar y no nos valen las políticas actuales. El BNG aboga por un modelo energético diferente, sobre la base de las renovables, de la generación distribuida, reduciendo el impacto social y ambiental de los megaproyectos eólicos y, sobre todo, bajo control público, que pueda realmente servir al desarrollo social y económico favorable a las clases populares y a las mayorías sociales. Un modelo en el que nuestro país, Galicia, deje de ser víctima del expolio energético para pasar a controlar la energía que produce en un horizonte de soberanía energética. Una consideración política final. Este es un debate que debe ser abordado desde posiciones de izquierda. Si se deja el campo libre al populismo de la extrema derecha o si un gobierno de partidos que se reclaman de izquierda hacen las mismas políticas del Partido Popular, estarán abriendo el camino a la derecha. No podemos apoyar este proyecto. Traigan otro en que creen un fondo de sostenibilidad sufragado por las grandes corporaciones y no por los ciudadanos y ciudadanas y no por los trabajadores y trabajadoras, y tengan la certeza de que seremos los primeros, el BNG será el primero en votar a favor. Muito obrigado. Muchas gracias.